Yo soy diseñador escénico, me especializo en vestuario y partí súper joven en esto. Em, Les voy a contar un poquito mi recorrido como para contextualizar. Yo estudié teatro en el Liceo Experimental Artístico. Salí de la experimental, actué un poco en un par de obras. Lo interesante acá es que yo siempre me encargué del diseño, además de participar, digamos, del lado de la actuación, y siempre era como un mundo que yo tenía ahí pendiente, por lo que decidí no estudiar teatro, sino que estudiar artes visuales. Me metí a arte en la Chile y ahí claramente ya empecé como a profundizar más en los materiales y a conectar con el tema del vestuario. Mi papá ha trabajado toda su vida en el área de la confección y eso siempre estuvo muy presente en mí. O sea, no sé, pasar las navidades en los galpones con toda la gente que trabajaba ahí cuando en Chile se confeccionaba y no había tanta importación, sino que se hacían acá los zapatos, la ropa, hasta los textiles. Y eso empecé a investigar en ese punto y siempre me llamó mucho la atención. Congelé mi carrera de artes visuales y me fui a trabajar al Ballet Nacional Chileno, que me invitaron a hacerme cargo de los diseños, de la realización, de las bodegas, de la sastrería. En realidad estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con el vestuario. Ahí estuve un poco más de 3 años. Y eso para mí, la verdad, fue una escuela súper importante porque ahí pude entender cómo el textil puede afectar en el movimiento, en la comodidad, ¿no? O sea, el textil en relación con el diseño. Y ahí ya definitivamente me quedé con el área del diseño del vestuario y seguí por ahí hasta el día de hoy. Bueno, formalicé mis estudios después por un tema de necesidades de postulaciones a otras cosas. Estudié dirección de arte en la mayor y ese es como, digamos, mi título, pero no, eso. Yo lo que les quiero hablar hoy día es partir un poco desde las materialidades. Yo, para mi trabajo, siempre empiezo a investigar. Bueno, primero te aparece la obra, si es de teatro el texto, si es danza es el movimiento, y en base a las ideas base o a los conceptos uno empieza a pensar qué, qué diseñar, ¿no? Qué proponer. O sea, no sé, el texto, cuando hay texto súper formal, hay una base lógica que ayuda un poco más a contextualizar. No sé, digamos, es invierno, está lloviendo y estamos en el sur de París, por ejemplo, en el año 30. Uno ya entiende que es en París el año 30 en invierno, o sea, uno empieza desde ahí a investigar qué es lo que puede proponer para cada personaje en su psicología o en su problemática, y desde ahí qué materiales yo puedo aportar o qué técnica textil es necesaria para que mi diseño se realice y a través de los materiales yo cuente una historia también. Yo me enfoqué mucho en la danza muchos años porque me interesaba mucho proponer desde el material, cómo el material, eh, sin estar tan sujeto a un texto, el diseño eh, tiene cierta libertad para proponer, y sobre todo también con la danza, con el movimiento, digamos, no sé, desde por ejemplo, eh, una gasa se va a mover distinto que si yo le pongo una gabardina, digamos, a una bailarina o a un bailarín. O un gran volumen de lycra va a ser muy distinto que si yo propongo un gran volumen de cuerdas tejidas, no sé. Entonces, esa área siempre me pareció muy interesante y me dediqué muchos años a eso. En el Ballet Nacional fue como les decía mi escuela,
y ahí también me di cuenta que los materiales permiten todo un mundo y también tienen su propio mundo. Por ejemplo, en las bodegas del ballet siempre me topaba con telas que ya no existen, o sea, fabricación nacional o telas que traían de otros lugares, de otros países, digamos, y, y- y- y era todo para mí como una clase poder mirar estas telas, estas texturas o estos vestuarios de años anteriores con ciertas técnicas muy antiguas, en general siempre mucho trabajo a mano, mucho trabajo de sastrería de capa por capa. Em, y eso desde que lo vi, lo empecé a estudiar y a incorporar en mi trabajo. Y hoy día yo les quería mostrar un poquito algunas muestras de telas, ciertos algodones y comos ya teñidos, y con otras técnicas empieza a variar y ya a modificarse y a transformarse un poco esta idea en base a un mismo material, como yo también los puedo superponer, y desde ahí hay un mundo y un sinfín de posibilidades. Así que yo estoy conectado desde mi teléfono ¿Sí, Daniel? también. Estoy conectado desde mi Sí. teléfono también. ¿Quieres que veamos la otra, tu otra cámara? Sí, la Tienes que tengo, prenderla porque está apagada. sí, ahí la prendí. Ahí está prendida. Bueno, tú nos vas diciendo y vamos switchando igual que a la negra María, ¿te acuerdas? Sí, logran ver, ¿no? Y es que voy a estar en movimiento. Sí, yo logro ver perfecto. Se ve como una tela blanca o algo Sí, blanco, sí. sí. Lo que le quiero mostrar es que acá, por ejemplo, estas son esas telas que se usaban para hacer los pañales antiguamente. La gasa pañal que le llamaban. Esta yo ocupo harto en los vestuarios, encuentro que genera textura y yo siempre que la tiño, la puedo poner sobre otro material y genero más textura, o sea, hay un efecto visual y yo puedo trabajar capas por capas y así también trabajar efectos ópticos en el color del vestuario. Otro algodón que les quiero mostrar, este es un algodón que parece lona, pero es un algodón. Aquí, por ejemplo, tiene una mancha, ahí se nota un poco más. Aquí, por ejemplo, ya hay una pequeña variante que es accidental, porque como yo siempre estoy buscando saldos de telas que se fabricaban en Chile que ya no quedan, en general los saldos están ya con una información incorporada. Y eso es un tema que yo siempre busco y me importa. Entonces, lo bueno es que a mí, en general, los saldos siempre los venden más barato porque están manchados y yo incluso puedo trabajar la idea de un personaje en base a una pequeña mancha, aparece todo un gran vestuario, que yo lo llamo la historia del material. O sea, este material ya tiene una historia que podría hacerse hasta una obra con esto, hablándolo de manera creativa. Este otro algodón, que también eran un último saldo, de hecho, cuando yo compré la gasa pañal, era el último rollo que quedaba en Olivarí, una tienda que está acá en el centro por Plaza de Armas. Y la fábrica se incendió el mismo año, o sea, ya esto, por lo menos en Chile, es muy difícil, deben quedar como solo los saldos. Y acá, este mismo algodón, acá hay una referencia ya de un teñido. Por ejemplo, aquí yo trabajé una paleta que yo buscaba, no sé si se logra ver, aquí es más rosado. Esta era como mi paleta general de una colección que yo empecé a trabajar para una invitación que me hicieron en el 2018 del Fashion Week a presentar una propuesta escénica de diseño en escena. Aquí ya hay otros referentes también. Este es un lino que yo teñí. ¿Y por qué están estas costuras? Porque en el otro lado del lino yo incorporé esta gasa que yo le hablaba, la gasa pañal. Entonces, el color del lino que está teñido
con la gasa teñida, aquí está lo que yo les decía, que queda un efecto de una textura y también de color. Espero que se logre ver. Ahí me avisan si lo logran ver. Sí, se ve súper bien. Aquí también hay un trabajo de degradación, no sé si se logra ver, pero de más oscuro a claro. Y abajo, y la tela de abajo es rosa. No sé, estas son como pequeñas técnicas que yo con los años he ido desarrollando. Por ejemplo, también aquí como la costura, yo también puedo generar direcciones, líneas, y esto en definitiva es como cómo yo opino con el textil. Y por el otro lado, tiene otra tela, o sea, yo con muchas telas hago mi tela para un vestuario. Esto era para un vestuario, pero aquí en concreto hay como 3 o 4 capas de telas. Estos son todos los secretitos que la gente cuando ve la obra no lo sabe. Aquí, por ejemplo, hay otra muestra de la misma gasa sobre el algodón. Y yo lo acolché. No sé si se ve ahí. Es como una espuma que yo encontré y hice el mismo ejercicio de las costuras para poder unir todas estas telas y tener yo aquí mi tela. Estas son puras muestras que yo hice y en base a estas muestras yo después tomé decisiones para los diseños. Esta es otra también, la misma idea, no más que el acolchado es más grueso. Esta no tiene, es solo el algodón teñido, acolchado, con costura. O sea, aquí lo que les estoy mostrando es como con 2 telas o 3 yo puedo generar muchas opciones. Si tiño o no tiño, o por ejemplo aquí está la tela estirada, si yo la quisiera arrugar y coser, también ya es otra textura posible para alguna idea de vestuario o de algún producto también. Que esa es otra cosa que estoy trabajando. Aquí, por ejemplo, esta es una lana de oveja tomé, que como todos saben, oveja tomé está como muy en agonía. Ya también venden sus saldos. Yo cada vez que pillo, compro porque es ya un tesoro. Y estas son unas tachas, que de hecho tengo acá, que son de cobre, también son fabricación nacional, ya no las hacen, y estas yo las encontré en una fábrica de maletas que estaba por acá en el centro, y que también cerró. Aquí, por ejemplo, esta es la parte de abajo, y esto se pone, y con la remachadora queda así. Estas son referencias, en realidad esta es la tela que yo ocupé para el forro, de algo que después les voy a mostrar, y este fue el resultado de mi muestra. También hay una degradación, y también está la técnica del acolchado y del algodón abajo teñido. ¿Se escucha bien? Sí, Daniel, se escucha súper bien. Me llama la Aquí, atención esas tachas tan hermosas. Yo creo que debe ¿cierto? ser el único Eso. momento que debe tener esas tachas de cobre increíbles. Y tienen como unas estrellitas, no sé si No, se ve. está hermosa. Este es el mismo algodón, con un trabajo de degradación más profundo, y que yo incorporé esto, que es un trabajo con mostacillas. Hoy para el que lea la mano me puede leer la suerte. Un trabajo con mostacilla, un poco para pensando el mismo algodón, ya con procesos textiles, cómo yo puedo agregar valor a la prenda. Yo con esto ya me imagino, no sé, algo más de fiesta o algo más elegante. Esto también, al moverse, si una prenda ya tiene movimiento, genera otra cualidad con los mismos materiales. Este es el mismo ejercicio que lo hice sobre un brocato. Hijo, pero es que estoy viendo. También lo No. tiñí. Ah, espérate, que parece que alguien se sumó para que pueda apagar el micrófono, por favor. Ya, Así no te sé si podemos lo escuchar logran ver. bien. De hecho, este brocato tenía porcentaje de algodón y de sintético. Lo que yo hice también lo teñí como, no sé, 8 veces, algo así. Y también con anilina para poliéster, que venden en Gatti.
se llama un lugar donde venden anilinas para teñir algodón, poliéster, madera, fibras naturales, plástico. Yo he teñido cierres también, cierres blancos, plásticos, al color que yo necesito. Esto es una mezclilla que encontré también, un saldo, y lo que yo hice, ya trabajé la costura una línea más recta para salir de la curva, y también tiene un trabajo de degradación de oscuro al color original de la mezclilla, que es muy bonito. Que de hecho yo hice unas mascarillas que estuve vendiendo con esta misma técnica, idea y con las tachas, después se las voy a mostrar. Que tiene que ver con la idea que yo quiero en realidad traspasar, que como de procesos textiles que yo ocupo en lo escénico, también se pueden generar productos, como en la investigación con el material podemos tener un producto único y algo más creativo. Esta también es una mezclilla, que lo particular que yo encontré que tenía estas líneas con estas hilachitas. Yo insistí en la línea con costura y con acolchado. Y bueno, y quería mostrarles estos también, que estas son como varias telas y con la cual yo también he realizado algunas. Por ejemplo, aquí hay un pájaro. También esta idea yo lo ocupo mucho en los vestuarios escénicos, pero esto es para una línea de productos que yo estoy desarrollando también. Hermoso. Y no sé, también hay una serie de botones que he ido. Esto era de una tienda que estaba en Avenida Mate y que estaba cerrando porque ya, digámoslo de alguna manera, la modernidad ya le ganó. Y los chinos. Son algunas fabricaciones nacionales y otras eran francesas. No sé si lo logran ver. Yo por qué les quería mostrar estos materiales, porque toda esta investigación en realidad que yo estoy constantemente haciendo, de buscar materiales, a mí me permite poder, a través del vestuario, contar una historia, y una historia que también el material tiene mucho que ver, también narra. Acá, por ejemplo, hay una serie de cuerdas de algodón, que yo las forré con distintas telas. Estos son un tul elástico. Esta es como una tela de pelo, no sé si logran ver. Y aquí no tengo, pero habían unas con charol, otras con lycra. Y esto yo lo hice para un vestuario, para una obra de un mago, que hablaba de, en un truco de magia, salía una bailarina como de sus entrañas, ¿no? Entonces el vestuario de ella era de entrañas, que les podríamos ver la fotito. Y ahora voy a volver acá. Ya, Ahí te vemos de aquí, vuelta. aquí volví. Oye, qué heavy cómo pasa el tiempo hablando. ¿Viste? Y todo está tan nervioso. Sí, sí. Es que traté de mostrar detalladamente para que se entienda lo que les quiero mostrar. Perfecto. Nos mostraste las Podríamos ver, materialidades, ¿cierto? Nos mostraste claro, cómo, claro, cómo se ve la materialidad, y ahora en las fotos que vamos a poner, vamos a ver cómo se ve la magia, la creadora tuya. en el Behance que envié, hay una carpeta que se llama Trascender. Está más abajo, sí. Bueno, ahí pueden espiar un poco de algunas cosas, no he subido todo porque es mucho, pero ese que está, esa es el de las cuerdas que yo les mostré, que de hecho primero hice muchas y estos son como los saldos que me quedaron de ese vestuario. Trascender, ahí está. Sí. Wow. Es de un mago que es el Jean-Paul Olaverri. Entonces ese vestuario, por ejemplo, tenía varias fases en la obra. Ella entraba así, que es una bailarina, con la cara cubierta, ella veía a través de ese vestuario, luego se sacaba eso de la cabeza, y después se sacaba todo lo rojo. Ahí, por ejemplo, lo pueden ver bien. Ahí está ella. Claro, y ya se despojaba porque bajaba un aro, y este aro bajaba, y ella subía en el aro y hacía un ejercicio aéreo en el aro, porque además que ella, Bárbara Chondo se llama, es
gimnasta profesional, ha sido campeona nacional, pero es bailarina también. Entonces ya tenía muchas herramientas corporales como para poder proponer un diseño. Y es un diseño bien complejo para bailar. Yo he logrado poder convencer a los artistas también, a los intérpretes, que se sumen a esta idea de experimentar con el vestuario, experimentar con los materiales, y eso hace que los resultados sean también más visualmente más interesantes. Por ejemplo, también en otro archivo, en otra carpeta, en la que está arriba, no, la de abajo, esa era la... Bueno, ese es el vestuario que yo diseñé para la Ana Tijoux, pero no era eso el que quería mostrar. Eso es lo que yo hice para el Fashion Week, y lo que yo les mostré fueron las muestras de tela que hice antes de realizar estos vestuarios. Ven que ahí va el trabajo del teñido con las costuras y las mostacillas, la cuerda teñida también, la lana de oveja tomé. Ahí está la otra muestra que les mostré, que yo hice una muestra chiquitita, pero el vestuario eran puros volúmenes en realidad aquí, una muestra de volumen y de trabajo textil y de rescate de materialidades. Ahí también, bueno, yo suelo incorporar, ven que hay cascos, hay piezas ortopédicas, o sea, la idea es cómo también los objetos se pueden integrar en una idea de vestuario o hasta en una idea urbana utilitaria. Eso también hay un volumen, la misma idea de acolchado, pero con charol, y esos broches también lo encontré en un lugar, en este lugar de las maletas que ya no existe. O sea, lo que yo siempre intento es que los materiales que yo también trabajo, así como el diseño, es bajo una idea muy personal y no lo encuentres en otro lugar. O sea, esa prenda de esa obra o ese producto que yo pueda generar es único, y ese es el valor que tiene. Y creo que es importante poder traspasar esto. Eso también son unos vestuarios de una obra que se llama La calle es libre, es una obra de danza, que ahí también hay un trabajo con charol, reflectantes y gabardina, y otras telas también incorporadas. Que era una obra callejera, entonces yo me inspiré en las señalizaciones éticas para llamar la atención en la calle en realidad. O sea, esos bailarines no pasaban desapercibidos ni de noche, porque los reflectantes también hacía que uno los viera. Y ese también, con ese cerré, me acuerdo, una parte, y ahí están las tachas de cobre, esas. Ahí están. A ver, ¿lo podemos ver de lejos, George, esa foto? Para que veamos el vestuario completo. Ahí están las tachas y también hay harta textura y harto material. Entonces, por eso hacías esa relación cuando hiciste todo este mostrario. Tú guardas también todas estas muestras y aquí vemos tu trabajo como completo. Claro. Y hay otro archivo que tiene un videíto, es el cuerpo negro, es el tercero de arriba. Ese. Bueno, es un proyecto personal, no estaba con ninguna obra, es una obra mía, que es un autorretrato textil. Lo interesante de eso es que yo trabajé todas mis técnicas de sastrería en armar este cuerpo, como esta escultura, digamos. También los materiales era este mismo algodón que yo les dije que había, el que tenía la mancha. Este es el material de ese cuerpo negro. Y también hay todo un trabajo, los fuelles donde yo incorporé las barbas de corset que yo fui rescatando en ferias, en el Persa Bio Bio. Siempre estoy recorriendo como muchos lugares en búsqueda de materiales que también me llamen, que narren una historia. De hecho, claro, aquí uno ve toda una idea, el niño interno, que esa es una arpillera que también encontré en una feria,
una cinta de arpillera que yo había estado estudiando los teñidos con tierra, pero acá lo que hice fue incorporar la tierra sobre el material. Y el trabajo de teñido que hice en este cuerpo exterior fue dar la idea que había estado bajo tierra, pero es todo teñido. Ahí se ve un poquito más ciertos detalles. Ahí se ve el detalle, claro, o sea, es una tela que tú logras darle esta textura de tierra con tierra. Claro. Pero termina siendo una tela en sí. Sí, o sea, aquí lo que yo hice fue ese textil endurecerlo sobre un maniquí de niño que también rescaté, que era como de los años 30, creo yo. Y trabajé sobre él, lo endurecí y trabajé con tierra y ya tenía mis dos partes, ¿no? Y después las uní. Eso ya era como una investigación más escultórica del vestuario. Hay un videíto abajo, al final. Hacia allá vamos. Mira, Mira, este es el proceso. Espérate, Ahí está el ahí está proceso. el proceso, a ver. Sí. De hecho, había olvidado que está el proceso aquí. Ahí podemos ver cómo las telas estaban en una forma más o sea, como de origen, o sea, así eran, ¿cierto? Sí. Claro, que es esta misma que yo les mostraba. Ahí está en proceso también. Por ejemplo, ahí todavía no incorporaba el cierre en la parte de arriba, estaba tiñendo. Y yo trabajé sobre un maniquí también, que le fui sacando el molde. Y ahí ya está incorporado el cierre, todo también un trabajo de bordado con cobre. Hermoso, ¿eh? Lindo. Dai también dice hermoso, yo también iba a decir lo mismo. Tremendo. Es que quiero rescatar, Daniel, de ti, que tú eres como un historiador de lo textil y de lo que tiene que ver como con lo que nos viste, en realidad, como todo el rato te escucho decir voy y trato de ir a una fábrica o trato de buscar. Es como un videíto que buscaba mostrar, recorrerlo un poco, porque con este trabajo me invitaron a exponer en un encuentro mundial de vestuario escénico. Hay un encuentro que se hace y fue en Moscú. Ahí estuve el año pasado mostrando esto y 3 obras más. Fue muy interesante también porque había exponentes de todo el mundo. Entonces esto era una idea de todos los países del mundo. También lo importante de esa situación es darse cuenta que toda idea que yo tenga, mientras la desarrolle con convicción, uno puede ir donde uno quiera. De hecho, está acá, tal vez podría mostrárselo con el recorrido. ¿Cambiamos al celular? A ver, George, Daniel quiere ir a verlo en vivo. Estábamos igual hipnotizados con esa pieza, ¿eh? O sea, Sí, pero aquí el Daniel lo quiere ir a mostrar en vivo, o sea, aquí lo vamos a ver en vivo. Es como... Bueno, voy a ir recorriendo. Estas fueron unas piezas que yo también rescaté de un vestuario muy antiguo. Aquí, si ven, está el trabajo de las barbas, que digo yo. Como el mismo trabajo que tienen el corsé. Aquí también, bueno, estas están acá atrás, las barbas. Por ejemplo, tiene bolsillos, igual porque nunca abandoné la idea de que es un vestuario. Esto también tiene un cierre, este brazo, porque a mí me invitaron a hacer una performance allá. Entonces esto yo también lo puedo como usar. Yo me pongo eso como un guante en realidad, y ahí inventé yo como unas situaciones. Aquí, como ven, también tiene barbas. Estos también es un material que yo encontré en una tienda en Rosas,
La Princesita se llama, que atienden dos señoras muy abuelitas desde que tengo uso de razón que están ahí ellas. Y siempre voy a buscar allá material. Estos cierres también los compré allá. Y aquí se puede ver también, esto aquí yo también lo oxidé, un trabajo de óxido, que uno también el óxido lo puede incorporar a las telas y teñir con óxido. Y eso sería esto. Y por ejemplo, si nos pasamos a los otros vestuarios, aquí están las texturas, no sé si logran ver, Sí, o no sé, por ejemplo, acá abajo también hay una idea de medio vestido, voy a sacar eso, que yo uní con cuerdas también el rollo de la cuerda, del teñido. Estas son unas cortinas que yo encontré, que también las incorporé en esta idea de medio vestido. Aquí está el otro, que VG es como el logo de mi marca. Aquí están también la lana de oveja tomé. Aquí también está. No sé si se logra ver. sí. Y tiene un trabajo el trabajo de teñido que les mostraba, está acá en el... Ahí se mueve. Y esta también era una idea de abrigo, que tiene también el trabajo de la línea recta, bolsillo, y la espalda. Ahí están las tachas. Es como una espalda descubierta en realidad. A mí me interesaba mostrarles esto porque algo que yo empecé a hacer son estas mascarillas, o sea, de eso yo también lo traduje en un producto que son como los productos que estoy desarrollando yo también. Con esa misma técnica, creo que sí. Las costuras, o sea, todo este trabajo de investigación que para el Fashion Week en realidad fue muestra de ideas. Yo lo puedo traducir, por ejemplo, eso podría ser un polerón con gorro, no sé, o esto también. Aquí está el charol, que es un volumen igual, con todo este trabajo de costura, que yo digo que es como un chorito, como algo marino, yo me imagino. Y aquí también está el trabajo de la costura y el acolchado. No sé si ahí también se ve la degradación de color. Cuando tú haces todos estos diseños, de todas estas propuestas, ¿crees que las personas a quienes tú las hacen del mundo del teatro, me imagino que puedes haber hecho colaboraciones con la industria del cine también, si ellos valoran tu marca, tu diseño, tu estética, más allá de la funcionalidad de lo que te están pidiendo, ¿no? Sí, yo siento que sí, además que o sea, claro, también, aparte del trabajo como con el material y el textil, está la idea detrás, ¿no? La idea de trasfondo, la investigación, y yo soy alguien que investiga mucho para los trabajos escénicos, siempre estoy desde los materiales hasta, no sé, pues ponte tú en una obra que puede ser dentro de un escenario realista, también uno puede llegar a la historia del material, o no sé si me doy a entender, o sea, yo creo que esa investigación también respalda el trabajo. Y en general, gracias a eso creo yo que nunca me ha faltado el trabajo, incluso ahora en cuarentena no he parado, estoy, termino algo y empiezo otro, o todavía no termino y ya estoy empezando otra cosa, y además que yo también tengo mis propios productos que siempre estoy haciéndolo, y cuando empiezo con una obra los dejo un poquito de lado, pero ahí me pongo a diseñar, por ejemplo. Pero aparte del trabajo de investigación o de trabajo de autor finalmente, ¿tú te has planteado también que algunos de tus trabajos sean también prendas en línea?
que la gente pueda acceder a comprarlas y usarlas en el cotidiano? Sí, sí. De hecho, estoy en eso. Estoy Perfecto. desarrollando eso ya hace un tiempo. De hecho, a mi marca le puse VG, que es como una abreviación de una característica de mi apellido que siempre me preguntaban cómo se pronunciaba, y era Sí, por la G, la N. Entonces, en realidad, yo sabía que cuando decía bañara tenía que decir bañara, la GN es una ñ. claro. Entonces, siempre esa pequeña cosa me hizo ruido y lo traduje en la marca. Y sí, ahí estoy desarrollando. De hecho, todo este trabajo también es una investigación, que lo que estoy haciendo ahora en los productos son ya el resultado de esta investigación. Por ejemplo, las técnicas que les mostré. Es como que les estuviera mostrando yo como mis muestras de tela, que yo son como muy personales de Sí, los productos que yo estoy desarrollando. Por ejemplo, yo he estado muchos años trabajando para la escena, para el teatro, para la danza, que es algo que a mí me apasiona y me permite viajar con mis ideas de diseño. claro. Pero siempre tenía un poco esa sensación de que mi idea de productos, no sé, yo, por ejemplo, me imagino bolsos, me imagino eh, muchas cosas muy utilitarias en el cotidiano, Claro. digo, y nunca me daba el espacio de poder desarrollarlo. Hasta que llegué a un punto y dije, oye, en realidad yo el trabajo que hago con las telas, todas esas técnicas textiles también las puedo desarrollar en productos muy únicos. Claro. Pero claro, no tenía el tiempo de poder hacerlo porque ya lo escénico en realidad siempre ha estado en mi 100% del tiempo, digo. Pero hace un tiempo empecé a acomodar un poco las horas. Yo pensé que ahora con toda esta pandemia dije que bueno, voy a avanzar súper rápido, pero la verdad es que también el encierro, como lo que hablaban, Claro. eh, Con la Bárbara. sí, con la Bárbara, también me doy, tengo la sensación que el día pasa volando, por ejemplo, Claro. eh, que yo creo que voy a hacer 10 cosas y hago 2, si es que. Entonces, nada, po, en encierro igual estoy trabajando, pero tratando de coordinar esas ideas, o la web también, poder vender por web, que tú veas bien el producto y el método de compra. En realidad estoy como en ese estudio ahora, más muy concreto. O sea, todo este bolón ya lo estoy tratando de concretar, de bajar a esa idea, que es como lo otro que creo que también hay que ser consciente, ¿no? Ujú. Y que cuesta, es un gran estudio. De hecho, estos talleres sirven mucho para tener referencias y también emprender aún más. De hecho, todo lo que estuve viendo, estuve tomando apuntes, los tengo acá, no sé si se ve, pero Ay, no, qué amor. tengo muchos apuntes y bacán. Sí, se trata de... Daniel. Ah, perdón, Cris. No, no, muy cortito, es que a todos nos pasa eso, que yo creo que es como un cruce desde el cual nos vamos nutriendo en ideas, ¿no? Entonces una experiencia que puede venir desde lo que dijo el hacker, puede ser aplicable a algo que tenga que ver con el circo y el circo con lo tuyo. Creo Claro. que por eso es que estos talleres son tan complementarios al final. Sí, era como lo que yo les decía ayer en la reunión que tuvimos para coordinarnos, Sí, sí. De que, que pauta. todo, que todos en algún momento dudamos, estamos medio atrapados con alguna idea, con alguna situación, pero lo bueno es que se pueda traducir en algo, ¿no? En algo como, Claro, claro. si no es tangible, por lo menos en una conclusión. O sea, una cosa tangible va a ser de que si tú quieres que uno de tus productos sean parte de circular, de esa experiencia que estamos hablando, nosotros vamos a bombear así comunicacionalmente todo lo posible para que la gente, ojalá la mayoría pueda entender lo lindo de tu trabajo. Es como la misión, Mm. ¿no? Mira, de hecho aquí tengo, esta es la mascarilla que uso yo y es con la misma idea de De la los costura. poleros, de la Sí, costura. entonces estoy traduciendo esto mismo como a objetos, Me estoy realizando encanta. una serie de bolsos también Claro, individuales, como, no sé, de repente digo, oye, me encantaría tener unos individuales texturados con unos personajes y claro. coleccionables y que todos sean distintos y si quiero 20 hoy porque todos me gustan. En Obvio. realidad, como
y esas pequeñas cosas también te pueden hacer el cotidiano más entretenido, ¿cachai? Claro. Y vivir una historia, no sé, por ejemplo, hacer, no sé, la ópera de Carmen en posavasos. Entonces son Sí. puros personajes. Y claro, yo trabajo en eso y tengo una experticia y me encantaría poder también desarrollarla en otras áreas, que encuentro que es súper entretenido. Un Claro. poco lo que decía Roberto, somos demasiado buenos para etiquetar y cómo separarnos, siendo que tú Sí, perfectamente podés tener individuales de sí. la obra de Y de Carmen, hecho, por ejemplo, y eso no significa que eres más o menos culto, no, no tiene nada que ver, uno puede llegar al sí, arte de distintas formas. Hemos de tenido hecho, muchos sí, talleristas que hablan de eso, de la utilitario. No tengo que por qué quedarme quizás en el de atrás que no te lo vaya a poder poner o no vaya a poder andar por la vida, pero ese mismo te inspira para hacer otra cosa. sí. A mí me pasó mucho, por ejemplo, y cuando empecé a reconocer que era un tema de ego, dije, wow, eso es lo que tengo que trabajar. Por ejemplo, el tema de las mascarillas, todo mi entorno, mis amigos me decían, mascarillas, mascarillas. Y decía, ay, pero mascarillas, no tengo nada en contra de hacer una mascarilla, pero no me identifico una mascarilla. Yo veo una mascarilla y digo, ¿qué? ¿Cachai? Claro. Y hasta que me hice una para mí, y después le hice una a mi mamá, dije, les voy a regalar una, y ahí empecé, y como dije, hoy, que heavy que en un pedacito de tela puedo desarrollar tantas ideas, y también, no sé, pues empecé a proponer hoy, dime más o menos qué te imaginas y yo te diseño una idea. O sea, en una mascarilla tú me dices, me encantan los bordados, las flores, ya veo, ahí veo qué hago, pero te Claro. diseño algo para ti único y con algo entretenido, ¿no? O Así sea, que lo vemos detrás tuyo, Daniel. ¿Cachai? Que tenías la mascarilla puesto de tu inspiración del Fashion Weekend. O sea, imagínate lo que llevaste a algo que hiciste para el Fashion Weekend y ahora lo tienes transformado en una mascarilla y sigue siendo hermoso porque hay un trabajo detrás profundo, hay un trabajo de rescate del oficio. Yo quería llevarte un poco a eso. Ayer nos contabas que tu padre era sastre, tú estudiaste en el Liceo Experimental, te diste una vuelta larga y nosotros siempre decimos lo mismo, un poco los talleres nos dan a entender que todos volvemos como un poco al instinto, a lo que uno siempre creyó que tenía que hacer, pero la vida es así y creo que también es bueno porque uno después se reconoce y trata de sacar lo mejor cuando admite lo que hablamos hoy día, abrazamos lo que siempre a ti te Sí. gustó, lo que siempre te tiró al final de decir, bueno, esto es, yo crecí con un sastre, crecí entre las telas, crecí entre lo textil. ¿Nos podéis contar un poco esa historia? Sí, de hecho, yo siempre tuve como un rollo muy personal, pero era chico también, que era como un poco renegar de eso. Yo creo que debe ser porque en un punto me molestaban los materiales, me molestaban las cosas, me molestaban las bolsas de botones, de cierre, me molestaban porque estaban en todos lados. Em, pero también al mismo tiempo jugaba con ellos, ¿cachai? No sé, yo jugaba bajo la máquina y con el pedal y con mis juguetes que eran, no sé, pues un gran mundo que yo ahí estaba entre medio metido, o los botones o todo, armaba como un escenario de materiales y jugaba ahí. O cuando acompañaba a mi papá al trabajo, ponte tú, no tenía clases, habían días que yo iba al galpón que trabajaba mi papá, que estaba por Recoleta, y, y yo me metía dentro de las cajas de todos los retazos para entretenerme con mis juguetes, mis cosas. La señora ahí también, una me llevaba para allá, otra para acá, la que cosía me hablaba, ¿cachai? Entonces, esa información empezó a aparecer después, yo también la olvidé en un momento, era tan cotidiano que no le tomaba atención. Las navidades que llegaba el viejo Pascuero con las bolsas y todos los otros niños ahí, ¿cachai? Y estamos hablando que eran galpones con, no sé, 100 operarios, con máquinas, las planchas gigantes, las cortadoras. Y claro, pues eso, y desde ahí también en mi parte surge todo este rollo con los materiales, con buscar los materiales probablemente que yo recuerdo y que ya no los producen. O, ¿cachai? Siempre ligo mucho eso, no sé, o a que mi abuela pasaba ciertas cosas por té,
Entonces yo veía eso y eso, a mí me encanta teñir, todo lo tiño, a mí incluso me molestan con eso, ¿cachai? Pásale un tecito, así que, pero claro, porque ahí ya es como un filtro, ¿cachai? Y ahí ya aparece lo escénico, como también el espacio escénico y haber pasado por el experimental y haber estudiado arte y todo, al final todo eso sí, ¿cachai? Y como yo era muy inquieto, no me esperé a terminar la carrera y yo ya estaba haciendo vestuario para escena, y ahí Gigi Cachuliano, que era el director y el coreógrafo del Ballet Nacional en esos años, nos topamos en una celebración de la Gala de la Danza en el Municipal, que yo ahí estuve con una obra que diseñé el vestuario, y, y ahí vio mi trabajo y me llamó, tengamos una reunión, y al otro día ya estaba en la sastrería del teatro, el que está en Plaza Dignidad. Ese es el teatro que yo estuve ahí a cargo de la sastrería. Oye, Entonces, eso, pues como claramente está todo muy presente. Daniel, ¿y cómo haces el balance entre esa personalidad inquieta que dices que tienes y el método, que es muy prolijo y que requiere de tiempo para poder diseñar? ¿Cómo te equilibras ahí? Sí, mira, yo igual la verdad es que me encantan los procesos y tengo harta paciencia. Sí. Entonces, y de hecho, no sé, por eso a mí en general la gente también me he dado cuenta que me toma como alguien muy pausado y muy calmo, porque todos mis procesos son así. Pero Ujú. en general yo siempre pienso que soy totalmente lo contrario, o sea, estoy en eso, pero estoy haciendo tres cosas al mismo tiempo en distintas fases del proceso. Puedo estar calentando el agua, en otra armando una cosa, en otro secando algo, mientras estoy viendo un molde. Entonces, claro, pues ¿Y te cuesta son... delegar? ¿Trabajas solo? ¿Te cuesta delegar? Me costaba delegar, pero yo trabajo hace años con una diseñadora que se llama María José Estuardo, que ella es diseñadora de vestuario. Ujú. Yo la conocí a ella en el Ballet Nacional. Ella entró a apoyar y yo estaba diseñando ahí y ella me ayudó también en la confección y claramente en muchas decisiones de qué te parece el cierre acá o no lleva cierre o siempre hay muchas dudas al armar, por ejemplo, algo, o el teñido, mire, hice estas dos pruebas, no me convence, ya hagamos una tercera. Eh, y después se sumó Florencia Bori, que es otra diseñadora, las cuales yo cuando tengo proyectos me colaboran por proyecto. Perfecto. Y es muy bacán también porque yo siempre me sentí muy solo, eran cosas tan como complejas, aparte de los teñidos y todo eso, los moldes que yo trabajo son súper complejos. Entonces, siempre pensaba que me iba a ser muy difícil explicarme. Yo antes mandaba a armar algunas cosas a una señora, yo siempre realizo todo, pero cuando tenía mucho trabajo, donde una señora que había trabajado con mi papá, y ella me entendía, pero no tanto, ¿cachai? Entonces yo a ella le llevaba como todo anotado, dibujado, de aquí a acá se cose, pero claro, empecé a buscar y encontré personas súper talentosas y con las cuales me llevo súper bien y hay una amistad muy bonita ahí también. Y que ellas también desarrollan sus productos que son muy interesantes. Oye, Daniel, ¿y cuán importante ha sido para ti el haberte formado en un espacio creativo como el Liceo Experimental, que escapa a los modelos educativos tradicionales, en donde se premia la vocación Claro. y las capacidades creativas? Es fundamental en todo lo que yo soy. O sea, fue la base, por ejemplo, yo antes estaba en un colegio de curas Ujú. que yo habían opción, y que de hecho llegué ahí porque era el colegio que, de los que quedaban cerca, que era el mejor, ¿cachai? Ok. El que entregaba más herramientas y tenían unos talleres. Y yo me acuerdo que elegí el taller de teatro porque no me interesaban las otras cosas, como la electricidad, no me llamaba mucho la atención todas las otras cosas que proponían para los niños, porque claramente para las niñas habían otras cosas, y sí me llamaban más la de las niñas, pero como era niño era muy raro que yo estuviera. Entonces, em,
todas esas diferencias que siempre se hacen a los niños que ahora son menos evidentes y están más expuestas, también dificultaba mucho encontrarse, y el experimental fue llegar a un lugar por mi profesor de música, desde ese colegio de curas, que le dijo a mi mamá que en realidad yo no era para ese colegio, que tenía que estudiar donde estudió él, y ahí llegué a ese colegio y fue increíble. O sea, yo puse un pie ahí, me acuerdo, a conocerlo primero, y yo dije, esto es. Los pasillos con los niños ensayando, no sé, por sus tareas musicales y de todo, por la trompeta, el violín, el piano, las salas de pintura. Y yo pasé por todo, en realidad yo estudiaba teatro, pero me metí a las salas de pintura. En la misma rama yo también tuve clases de partitura, de piano, de guitarra, de flauta, de escultura, de modelados, de historia del arte, historia del teatro chileno, teatro universal, ciencia de la comunicación, movimiento y expresión, teatro chileno, teatro latinoamericano, o sea, una serie de información que a mí de niño siempre tuve, y después yo entré a estudiar arte en la Chile, y yo como llevaba un año, yo no podía, por ejemplo, ser ayudante, pero la profesora de estética, que este es un secreto, me dijo, yo no puedo pedir ayudante porque tú estás en primero, pero lo vamos a hacer entre nosotros. Ya, le dije, bueno. Entonces yo le hacía la ayudantía del ramo de estética a los de danza de la Chile, creo que era el segundo año, algo así. Entonces también ahí seguía ligado con la danza, y siempre estuve en muchas áreas, y eso a mí me confundía mucho. Yo decía, ¿qué hago si todo me gusta? ¿Cachai? Y ahí me quedé en esto, po. En esto me hizo mucho sentido, Qué bien. Cuando salgamos ahora de este periodo de encierro y empiecen a fluir tus colecciones y tus diseños, ¿cuáles son los desafíos en el corto plazo que te estás planteando? En el corto plazo, quiero elaborar una serie de productos que me interesan que sean utilitarios y no solo de vestir. Eso me interesa en el corto plazo, poder lograrlo. También he estado entendiendo un poco cuál es la personalidad de la marca que quiero hacer, porque claramente yo me observo y sí, yo creo que ya soy una idea, pero hay muchas cosas de esa idea que tengo que seguir profundizando, ¿no? Sobre todo cuando se trata desde una experiencia poder desarrollar un producto que sea utilitario, que sea amigo con el medio ambiente, sobre todo si yo estoy hablando de rescates históricos y todo de ciertos lugares que a mí me hacen sentido. No sé, pues sería hermoso que eso también fuera de la mano con un objeto o con una materialidad que no sea contaminante. ¿Me doy a entender o no? O sea, a corto plazo estoy en eso, elaborando productos y estudiando tener el menor impacto negativo, y eso, pues, eso en realidad. Qué bonito, qué bonito. Mm. Es muy bonito cuando hay ciertos sistemas o ciertos ámbitos, ciertos espacios que se intervienen con creatividad. Te escuché hace un rato que ibas ahí a indagar y a buscar telas al Persa Bio Bio. Y encuentro Sí, alucinante que en el Persa Bio Bio esté una galería del Mono González, o haya otro espacio donde se pueda audicionar música, y que eso conviva también con muebles y rescate sí, patrimonial de los sí, muebles. sí, O sea, sí. hermoso todo. Es increíble, es increíble. Y además que también yo ya conozco, ya tengo mis caseras, po, ¿cachai? No sé, que me dice, oh, la que no venía ya hace tanto, sí, es que está ocupado, mira, te tengo algo, a ver, déjame ver dónde lo dejé. ¿Cachai? Entonces bacán que ya me guardan cosas, las señoras que yo le compro telas, o les compro también vestidos que tienen la tela, ¿cachai? O sea, está el vestido, pero yo veo la tela y digo, oh, esa tela, ¿cachai? Qué lindo. Yo soy obsesivo igual con esas cosas, pues entonces les pongo ojo a todo. Buenísimo. ¿David? Oye, Daniel, nos encanta. Aquí Sebastián decía bravo. Ayer lo rescatamos dentro, te lo dijo la negra, y creo que hablaban de todo. Nos encanta como esa simpleza que tienes, como esa humildad
para crear, pero por sobre todo para poder entregar esto como que decís tú, como un arte escénico que traspasa más allá, no solamente de crear desde el ego, sino Claro. que desde la humildad, desde de lo más humilde, y eso eres tú como persona, así que te agradecemos tanto que hayas estado con nosotros, estamos muy Bacán, contentos, porque gracias. lo habíamos coordinado para otras jornadas, pero justo coincidió con esta, y estamos muy agradecidos de tu trabajo y de ser parte de City Lab.